Los videos de la clase pasada ya están subidos en YouTube. Bueno, entonces hablamos de los modelos 360 de negocios. Normalmente este tipo de negocios tienden a manejar una estrategia, una ejecución rápida, simple, directa al cliente, que facilita la toma de decisiones, pero a la vez de la toma de decisiones, acciones inmediatas frente a las decisiones que va solicitando el consumidor. Cuando hablamos de los modelos 360 de negocios, cuando se busca la desintermediación, podríamos hablar de productos personalizados, productos que van inclusive demandando o pidiendo el cliente, productos plataforma, productos inteligentes con incorporación de servicios. Hablamos de producción a demanda, solamente produzco lo que me demanda el cliente. Manejan un tiempo de respuesta inmediato. Hablan de una producción cercana a los centros de consumo y a las tiendas. Estamos hablando también de que este tipo de modelo de negocios tiende a crecer a través de plataformas de e-commerce. Normalmente funcionan bajo plataformas como eBay, Amazon, entre otros, y buscan es reducir o acortar la distancia entre el fabricante y el consumidor, generando una relación un poco más estrecha eh, entre ambas partes, lo que permite generar como un canal de diálogo entre lo que es el fabricante y el consumidor, que anteriormente carecía o no existía. Normalmente ese tipo de relación eh, cliente-proveedor o fabricante-consumidor normalmente no existe o era nulo en el pasado. Hoy en día es al revés. Las empresas que están siendo exitosas y van creciendo y van surgiendo no tienden a ser corporaciones gigantes, sino que tratan de crear valor de acuerdo al gusto del cliente, eh, buscando reducir intermediación, eh, trata de buscar o minimizar la posibilidad de crear valor mediante todo lo que es el manejo del stock o inventarios. Prácticamente manejan inventario cero. El cliente se ubica en el centro de la escena y se personalizan los productos. Prácticamente te fabrico lo que tú necesitas, te fabrico lo que tú me estás pidiendo, te vendo lo que tú quieres. En este modelo de negocios 360 se habla que para la industria manufacturera el desafío dejó de ser producir mucho con pocos recursos o vender mucho para conseguir una mayor participación en el mercado. El ciclo ya no es exclusivamente diseñar, producir, vender, sino qué producto del contacto con los futuros usuarios se vende antes de producir. O sea, casi que tener asegurada la venta hoy de lo que voy a vender a futuro, saber qué es lo que va a vender y qué es lo que va a producir y cómo lo va a producir. No es diseñar un producto, generar un gran stock y estar al vaivén de lo que pueda ser la oferta y la demanda, sino que yo me anticipo a la demanda, concretando negocios futuros con los clientes y lo que me pide es lo que le fabrico. Ahora el desafío sería capturar el valor generado a partir del uso de su producto, pasar del producto tradicional al producto plataforma. Hablamos también de este tipo de negocios que la tendencia es fabricar productos inteligentes que incorporen servicios. Se prioriza entonces el acceso a producto por encima de la propiedad. Mediante plataformas de innovación abierta, se establecen mecanismos de cooperación entre empresas que permitan acelerar los resultados de las actividades de, digamos que antes en la administración se hablaba de I+D como investigación y desarrollo, pero ahora se acuñó una nueva I y sería investigación, desarrollo e innovación. Entonces, por eso, si ustedes consultan en internet, I+D+I sería, digamos que el acrónimo de esas tres palabras, que es investigación, desarrollo e innovación. En la transición a ciegas, digamos, hacia la fábrica inteligente, cuando hablo de transición a ciegas es porque de todas maneras es un mundo nuevo, donde apenas todo se está creando y todos estamos avanzando, pero obviamente aprendiendo.
Las empresas gestionan sus actividades con altos niveles de incertidumbre y faltan capacidades para analizar los datos y para tomar decisiones con un texto competitivo y cambiante. A esto, a esto es a lo que yo me refiero cuando hablamos de que van surgiendo nuevas necesidades o nuevos perfiles de clientes o nuevos perfiles para puestos laborales. En este caso, hablando de las empresas, la necesidad de personal que permita tener capacidad de analizar datos para toma de decisiones en un contexto que es competitivo, pero sobre todo muy, pero muy volátil. Para no ir nomás, un bichito paralizó a todo el planeta y todas las estrategias y planes de negocio se fueron al traste para este año. Y no se puede hablar de que vamos a retomar los mismos planes de negocio todo el mundo, porque básicamente es un on-off y vuelva otra vez a on, pero con reinicio. ¿En qué sentido? Porque las compañías van a tener que replantear sus planes de trabajo, sus metas, sus visiones, todo. Se van a tener que reinventar porque básicamente el presupuesto que tenían para este año quedó completamente destrozado. Los indicadores están completamente locos. Se dieron cuenta de la bajada del petróleo a menos $37 esta semana. ¿Sí Sí, se señor. enteraron? Sí, 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 claro. Y entendieron La, el por la qué. referencia WTI. Correcto. Y entendieron por qué. Sí, por el tema del stock. Se quedaron varados bastantes Es barcos precisamente y como en este momento las actividades que precisan del petróleo pues no se están ejecutando, pues hay un exceso de oferta. correcto. O sea, casi que no es que el petróleo se esté vendiendo a menos eso. Bueno, aunque eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que el petróleo es un commodity que normalmente no se vende de contado, sino que se vende a futuro. Es para los contratos de mayo. Correcto, se vende a futuro. Entonces, había un contrato cuyo vencimiento era en mayo y donde obviamente ese tipo de contratos o esos derivados que se hacen son con entrega física, no es con intercambio de flujos en efectivo, sino que obligan a la entrega de, del crudo. ¿Cuál es el problema? Que como la demanda en todo el planeta se redujo a la mínima expresión, no podemos decir pues que no hay demanda porque de todas maneras hay ciertos sectores abiertos en cada país y hay consumo de combustible, pues no es el mismo consumo que se tenía antes, no hay dónde guardar petróleo. Entonces, para el comprador de ese petróleo, lo que está diciendo es, no tengo dónde guardarlo, mejor pago para que me desencarten de ese petróleo. Porque si no tiene dónde guardarlo, el problema se volvería ecológico. ¿Dónde lo guardan? ¿Cómo lo guardan? Entonces, básicamente les tocó salir. Pero el petróleo ya retomando niveles, volvió a los niveles normales. Pues, normales me refiero a precios por encima de cero. Bien. Eh, Siguiendo con el tema, estaríamos hablando de la administración de la improvisación y de la innovación. Y va a sonar chistoso ese título, pero es que la matriz tecnológica de hoy en día cambia constantemente y de forma acelerada. El ciclo de vida de los productos se acorta considerablemente. Algunos bienes caen en la obsolescencia, mientras que se configuran nuevos mercados de bienes y servicios donde antes no lo habían. Entonces, casi que la improvisación va de la mano con la innovación, pero quiero que me entiendan la palabra improvisación no como improvisar para mal, sino que toca ser reactivo al cambio y en algunos momentos improvisar modelos o improvisar, se podría decir, no sé si queda bien dicho, genialidades
para tomas de decisiones rápidas, al instante. Entonces, por eso hablo de la administración de la improvisación y de la innovación por el mundo tan cambiante en el que estamos y donde, ¿cómo decirlo? El primero que pega, pega dos veces, pero eso ha sido muy tradicional para ganar mercado. Pero resulta que hoy en día ocurre con la tecnología de la siguiente manera. Febrero, olvídense del COVID. Febrero, entonces está una de las ferias digitales más grandes del planeta, que es el Mobile Congress de Barcelona, donde normalmente hacen grandes lanzamientos las empresas de tecnología y sobre todo las de celular. Entonces llega Samsung y saca el Samsung Galaxy 30, me estoy inventando. Y empieza a vender y las expectativas de ventas son impresionantes, en fin. Pero llega un momento en que sale Huawei y lanza el P80, estoy inventando números, y resulta que tiene una mejor cámara y todo eso. ¿Cuánto duró la vigencia y tecnología de punta del Samsung Galaxy S30? 2 semanas. Y le empieza a afectar mercado y ventas, porque ya, comillas, se vuelve obsoleto para los amantes de la tecnología en relación con el nuevo dispositivo que salió. O simplemente la gente de pronto estaba emocionada con las tablets hasta que salieron los celulares inteligentes y el negocio de las tablets se vio reducido a su mínima expresión. Todavía sobreviven y hay muchos amantes de las tablets, pero básicamente su venta es muy baja. Salvo las tablets de Apple que todavía se mantienen y los usuarios de las tablets de Apple pues tienen muy buen nivel de ventas, pero en otras marcas las ventas son muy bajas. Sigamos. La digitalización de la economía cambia las reglas de juego. Las empresas tienden cada vez más a información sobre sus clientes, pero al mismo tiempo permiten ingreso repentino de nuevos competidores al mercado. Mucha gente es reticente a la evolución de la tecnología porque acaba puestos de trabajo, pero en parte es cierto, pero también en parte es falso. Me explico. Cuando salió la tecnología celular, todos los que trabajaban en las empresas de Viper se quedaron sin trabajo, pero fueron muchos los puestos de trabajo que también abrió la industria celular. Entonces, yo no lo vería como una tecnología nueva que acaba puestos de trabajo, sino una tecnología que llega a revolucionar la economía, a revolucionar los puestos de trabajo y obviamente a generar nueva requisición de personal, que obviamente va a necesitar una capacitación y una formación diferente. Y lo mismo ocurre con las industrias 4.0. No sé de pronto acá nuestro amigo Juan David, ¿qué dice al respecto? Don Manpower. Se durmió. No me quería abrir el micrófono. Allá. Lo que siempre hemos dicho, digamos, y cuando entramos en el tema, es que siempre la tecnología, de pronto para las personas que no han ido como a la vanguardia, siempre va a ser como un impedimento o va a ser algo que les va a causar o les va a generar a ellos como susto por el hecho De de los acuerdo. cambios, el hecho de que van a creer que de pronto el hecho de que alguna máquina te ayuda a ejecutar a ti tus labores va a ser el hecho de que el día de mañana ya no vas a seguir ejecutando pues esas funciones, sino que ya va a ser una máquina. Pero siempre lo hemos dicho y digamos que ha sido un tema de discusión hasta dentro de nosotros mismos que trabajamos pues como en el mundo del talento humano, y es el hecho que la máquina siempre va a necesitar del ser humano para poder seguir trabajando. Correcto, esa conclusión la habías dado una vez en la clase anterior y Sí. yo concuerdo, pero miren, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la telefonía celular. Surge una nueva tecnología, pero ¿cuántos puestos de trabajo mueve la industria celular?
empezando por los encargados de fabricar las antenas repetidoras, los encargados de hacerle mantenimiento y fijar las redes de comunicaciones 4G, 5G, en fin, cada vez, los ingenieros de mantenimiento, los operarios que fabrican los teléfonos celulares. O sea, son industrias que manejan un volumen de personal y que manejan y que crean nuevos puestos de trabajo. Entonces, a veces la tecnología no llega a irrumpir y a dañar puestos de trabajo, sino que genera nuevas oportunidades y nuevas formas de consumo, pero también genera nuevos puestos de trabajo. Sigamos. Es que profe, quizá eso es lo que de pronto las personas siempre ven. Dice, es que va a llegar una máquina a hacer lo que yo hacía, entonces ya me voy a quedar sin empleo. Pero más allá de eso es el hecho de lo que usted dice. Para poder crear esa máquina existen muchas personas más que están trabajando y aparte después de crearla, muchas que van a tener que seguir dando ese soporte para poder que siga funcionando. Entonces, eso es una cadena que siempre va a ir pues como muy de la mano entre la persona que crea, la que ejecuta y la que sigue soportando. Es correcto. Si seguimos hablando de la improvisación y la innovación, podríamos hablar de que se ven desafiadas a enfrentar entonces una competencia, y hablo de las empresas, una competencia que tiende a ser creciente y escalable, y que tienden a tomar decisiones sobre una enorme cantidad de datos que muchas veces no tienen capacidad de interpretar. Entonces, voy llegando a la data, al gran volumen de información que se puede encontrar, que arroja una industria, que arroja un sector, que arroja la competencia, pero por capacidad no se puede procesar. Entonces, sobre 2.000 directivos de nuevos sectores industriales en 26 países, se hizo una encuesta y una de las respuestas fue que solo el 20% de las empresas industriales reconoce tener capacidad avanzada para análisis de datos. Y estamos hablando de Latinoamérica. El porcentaje para otro sector, pues para otras zonas geográficas como Norteamérica o Europa, pues es un poco mayor. Pero en Latinoamérica, solamente el 20% de las empresas industriales dicen tener capacidad avanzada de análisis de datos. Profe, Bueno, yo ahí hago un paréntesis en eso porque a nosotros, por lo que se dice los porcentajes, nosotros en la compañía, digamos que utilizamos otro tipo de análisis, pues digamos que otras herramientas que ya son muy conocidas, que es el Power BI y Power Query, que son herramientas que te permiten sí, hacer un análisis mucho más detallado y más sofisticado de toda la información. Nosotros para digamos los, que por la operación, para los que no por la conocen, operación, ajá. no, dale. No, hágale, profe, dale, tranquilo. No, iba a decir que para los que no conocen qué es Power BI o Power Query, son programas que fungen como complementos del Excel y permiten hacer business intelligence y hacer manejo de información y procesar grandes cantidades de información. Permítanme, me salgo un momentico de acá y les muestro algo. Está por acá. Bueno, este archivo que lo tenía abierto y lo comparto. Pues no voy a hacer Power Query acá, sino que es para mostrarles que el mismo Excel tiene unos complementos. Entre esos permite manejar todo el tema de data streamer para conectar dispositivos, hacer importación de datos, capturas de pantalla y muchas otras cosas más. Tiene también un esquema de consultas para hacer modelos de entidad relación, conectar hojas de cálculo y bases de datos. Y está Power Pivot, que permite hacer administración de bases de datos, crear fórmulas, generar indicadores de KPI para industrias
a hacer modelos de datos, detectar configuración y obviamente por la parte de complementos, ahí se me fue, por acá, complementos de Excel, cuando uno está acá, uno encuentra otros paquetes como están Power Pivot, Power View, Power Mac, Data Stream en Excel. Y aparte está el Power BI que menciona el compañero, que es para hacer Business Intelligence. Son herramientas muy, muy poderosas, aunque el Power Pivot es costosito para conseguir. Pero es una herramienta muy poderosa para hacer análisis de datos. Bien, continuemos. Me iba para acá. Se me fue. Y vámonos para compartir la ventana. Esta. Bien, continuemos entonces. Y vamos en lo que era la improvisación y la innovación. Pero ¿qué tal si hablamos de la desigualdad robótica tridimensional? Y digamos que cuando hablamos también de robótica, hablamos de nueva tecnología. Y la pregunta obligada, y va muy enlazado con lo que venía diciendo Juan David, lo que mencioné yo ahora, y es si crea, destruye y desplaza empleos, que es la pregunta que muchos se hacen. Entonces, podríamos decir que la industria tiende a adoptar o a crecer la adopción de robots industriales, pero de forma concentrada en muy pocos países y en empresas obviamente que sean de gran tamaño. Pues las pocas pequeñas empresas no es que opten mucho por la robótica todavía o la automatización de procesos. Pero siguiendo con el tema, hablamos de que la automatización de la producción es una tendencia creciente a nivel mundial. En una medición que encontré, en el periodo entre 2010 y 2016, la producción de robots industriales creció a una tasa promedio anual del 12%, mientras que la dotación de robots industriales de cada 10.000 habitantes pasó de 66 unidades a 74 unidades en el mismo periodo. Quiere decir que va creciendo la adopción de la robotización. Podemos hablar de que el capital robótico se concentra entonces en pocos países y en empresas de gran tamaño, siendo la industria automotriz la principal adoptante de este tipo de tecnología a nivel mundial. Y hablamos de que el uso del 75% de los robots industriales se localiza en 5 países que son China, Estados Unidos, Corea, Japón y Alemania. Lo que al mismo tiempo resulta los principales productores de tecnología. Quiere decir que entre más adopción de robotización y automatización se genere, más generación de tecnología puede arrojar o puede ofrecer dicho país o nación. Y si hablamos de desigualdad robótica tridimensional, entonces podríamos hablar que la reciente expansión de capacidades cognitivas a las máquinas, o sea, estoy hablando ya de máquinas smart o máquinas inteligentes, implica que la tarea se vuelve de complejidad, digamos, promedio, también pueden ser automatizadas. O sea que si normalmente nosotros hacemos una rutina que se puede llegar a programar y trasladar a una máquina, se podría hacer. No voy a hablar de robots muy sofisticados, pero ustedes mismos ven que, por ejemplo, acá en el poblado ya se tienen algunos robots que están entregando domicilios en el poblado, ¿cierto? Obviamente ellos tienen una tecnología de georreferenciación, en fin, y cumplen con su cometido. Bien. Pero este tema viene generando pérdidas de empleo y desplazamiento de trabajadores a nuevas ocupaciones. Las economías más automatizadas
muestran tasas positivas de crecimiento en el empleo, lo que podría explicarse por el aumento de la productividad propiciado por la incorporación de nuevas tecnologías. Sé que acá puedo tocar callos, pero también hay detractores como defensores de la tecnología y sobre todo por el tema de la destrucción del empleo. Y no lo voy a negar, es muy cierto que cuando empieza la automatización, la destrucción de empleo puede ser mayor, pero conforme se va generando, se va ganando en productividad y se va ganando en mejor producción y margen de utilidad para la compañía, se empieza a reactivar nuevamente la generación de empleo para esa compañía. Y no solamente la generación de empleo, sino que también van bajando los costos de producción y en algunos momentos se traslada también al cliente teniendo o permitiéndole tener una mayor capacidad de consumo. Y cuando se le brinda una mayor capacidad de consumo a las personas, consumen más, producen más y al haber una mayor demanda, tiene que haber una mayor generación de empleo. Pero sí, es cierto, cuando se automatiza y se robotiza, pues inicialmente hay un gran volumen de pérdida de empleos. Yo lo diría más o menos de esta manera. Hay un dicho muy tradicional paisa que dice que lo único que se necesita es caer, tocar fondo para levantarse, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo con el COVID-19, muchas empresas lo están viviendo. Básicamente muchas, y pues no hablo de las grandes, aunque también hay empresas grandes en problemas financieros, pero digamos que se pueden sostener mucho más fácil, pero hay empresas que ya tocaron fondo. Y yo no quiero tocar el tema del COVID-19 pues para quedarme en el tema, sino que la reflexión es esta. ¿El tocar fondo para qué? Para levantarse y reinventarse y de pronto, como dicen por ahí, surgir como el ave fénix con una idea de negocio mejorado o hasta con otro tipo de empresa, o simplemente toca a fondo y se queda raspando la olla hasta que reviente y no puede más y ya se le dificulta recuperarse. Yo, por ejemplo, avalo la creatividad y capacidad de adaptación que han tenido algunas organizaciones en los últimos días de transformar su capacidad de producción para la elaboración de otro tipo de productos. Fábrica Licores de Antioquia dejando de producir licor, digamos, en cierto porcentaje para dedicarse a la producción de alcohol. Empresas del sector textil reinventarse para la fabricación de equipos de protección para el sector salud o la fabricación de tapabocas, en fin. O sea, es un tema de cómo la gente se reinventa. Y sin tocar muy de la mano, me parece, por ejemplo, muy chévere un caso que hay acá en Envigado. Hay un negocio de un señor, un viejito ya, que le dicen los cebolludos y es un carrito de perros. Y obviamente el señor está en cuarentena. Eso salió en el periódico Ciudad Sur. Pero el hombre se reinventó, siguió haciendo sus perritos, pero los está ofreciendo por WhatsApp, por redes sociales, por números y ya le hacen pedidos los que quiera. Creo que logró conseguir con un banco esos PIN para pagos virtuales por monedera virtual a través de celular y sencillo y está prestando domicilios. Le tocó conseguirse un ayudante, pero le está yendo hasta mejor a la esquina de la Plaza Mercado donde estaba vendiendo sus cebolludos. Y por redes le está yendo muchísimo mejor. Entonces, obviamente esto no estoy hablando de que el hombre es un ejemplo de industria 4.0, pero sí es un ejemplo de cómo se apropió de la tecnología para mejorar su trabajo. Y a pesar de que estamos en una crisis, logró apropiarse de la tecnología y le está yendo mejor a como le iba antes. Entonces, son cosas a las que yo quería apuntar con el tema
de que la robótica no es dañina, pero también hay que acudir a la innovación y, ¿por qué no, a la improvisación? No tomando el lado malo de la palabra improvisación, claro está. Bueno, chicos, me quedan 2 minutos. Simón fue muy acertado. Minuto 50. Entonces les propongo algo, que salgamos a un descansito para que se paren, circule la sangre, estiren, tomen algo caliente o coman lo que quieran y volvemos en 15 minutos. Son las 6:50, 6:49, 6:50 ya casi. A las 7:05 les mando otra invitación, ¿les parece? Sí, señor. Listo. Listo, profe. Vale, nos vemos enseguida entonces. Listo, profe. Vale, Vale. hasta luego. Chao.